SDI presenta La Barra de SDI. Un podcast desenfadado, divertido y de divulgación tecnológica. Porque todo lo bueno empieza en una barra de bar. Feliz Día Internacional del Podcast. Y aquí estamos en el podcast de la barra de SDI, pues para celebrarlo, no podía ser de otra manera. Uno de los podcasts más punteros, con más escuchas, pues había que celebrar este Día Internacional del Podcast. ¿Sí o no? Claro. Así claro que sí. Por supuesto. Bueno, y me he rodeado de los mejores, de muchos escuchantes de podcast. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Miriam, ¿qué tal? Hola, encantada también de estar aquí. Javi. Buenos días, gracias. ¿Y Juan? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar por los podcasts. ¿Cuál fue el primer podcast que escuchaste? Ostras, pues claro, ¿cuándo? ¿No? Porque decir, ¿Cuál y cuándo? Bueno, yo es que empecé a escuchar mucho podcast de informativos, pero yo creo que el de Will Project sería el primer podcast serio que empecé a escuchar. Uh-huh. ¿Es el podcast más conocido en España? Yo creo que a día de hoy sí, sobre todo por cómo lo han orientado y por la calidad de las personas que ha llevado. Y también por la duración, porque a mí me encanta escuchar podcasts muy largos. Me han contado un cotilleo que es que solo 2 personas han pedido pasta por ir a ese podcast. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son? Leticia Sabater. Ostras. Normal. Todo cuadra. Y ahora la otra no me acuerdo. Pero sí, Leticia Sabater. Ostras. ¿Cómo lo ves? Pues yo no pagaría un duro por... Bueno, de hecho creo que Igual ni lo escuchas. pasaría de... Sí, efectivamente. O sea, creo que no me aportaría absolutamente nada. Sí. Pues viene San Mateo, no sé si lo sabes. Lo sé. Tampoco iré. Juan, ¿tú cuál fue ese primer podcast y cuándo? Claro, va como un poco intrínseca la pregunta, Sí. ¿no? Pues mira, yo les estaba contando aquí en la mesa que yo empecé a escuchar la radio con 9 años para dormir. Entonces, cuando no existían los podcasts, porque yo soy muy mayor. Entonces, ¿Escuchabas a José María García? sí, todo lo que me echaban, o sea, me da igual. Bueno, era más del larguero, más de la morena. Ah, vale. Pero realmente, o sea, la radio para mí ha sido súper importante toda mi vida. Y yo lo que hacía era grabarme los programas de radio para luego ponérmelos porque si no tenías que esperar a que lo echaran. El caso es que cuando llegó el podcast, que yo lo viví en directo, nació el podcast, pues a mí fue como decir, ¡buah, por fin, ¿no? Por fin puedo escuchar a demanda lo que a mí me interesa y cuando me interesa. Y el primer programa que escuché en podcast fue Milenio 3, ¿vale? De Iker Jiménez, que ha sido uno de los pioneros en la radio, además con un tema pues que tampoco es que tenga especial interés en los temas paranormales ni nada, pero cómo estaba estructurado el podcast, cómo hablaba él, cómo se preparan los temas. Es decir, hace que, y eso es un poco una cosa que a mí me gusta mucho de los podcasts, no es tanto de lo que hablan, sino cómo está la producción del podcast, ¿vale? Con la profundidad con la que hablan, el cuidado que tienen a la hora de editarlo, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo un gran recuerdo de ese primer podcast de Milenio 3. O sea, tengo mucho cariño. Venga, vamos por este lado, Javi. Pues yo me introducí en el mundo de los podcasts bastante tarde, sobre todo en el video podcast. Yo los primeros que escuché fueron Reyes del Palique, que igual vosotros ni los conocéis. ¿No? Pero son un chico y una chica, pues tendrán 30 años o así, y traen gente, sobre todo del mundillo de las redes sociales, y hablan de temas de actualidad con un tono de humor. Así que está bastante guay, la verdad. Bueno, Miriam, ¿y tú que eres una gran consumidora de podcast? Lo vamos a ver luego. ¿Por dónde te iniciaste? Bueno, la verdad es que mis inicios son un poco extraños porque no fueron como con un podcast muy formato podcast tradicional, fue con el informativo de Ángel Martín. Bueno. Entonces, bueno, pues empecé a escucharlo todos los días y pues de repente como que tenía ganas de escuchar más cositas y pues, no sé, me metí en el mundo y empecé con las tendencias. También Nadie sabe nada, empecé por ahí y Estirando el chicle, también fueron mis inicios. Ahora tienes el consultorio de Berto, que es el spin-off de Nadie sabe nada. Pues lo tendré que... Sí, pero mira, fíjate, decía Juan que él hace años escuchaba la radio, ¿no? Que a mí es algo que también me flipa antes de meterme en la cama, incluso me quedo dormido con la radio muchas veces. Y joder, fíjate, ¿no? Con todo lo que ha evolucionado el periodismo, los medios de comunicación, hay gente que yo que sé, hace 10, 15 años, 20 años, quizás se pensaba que la radio, pues poco a poco iba a entrar un poco en desuso, ¿no? Y creo que los podcasts es un formato muy similar a lo que era la radio tradicional. Es decir, porque yo creo que también gran parte de la magia de un podcast está en esa calidad, en esa calidez, ¿no? Que también nos genera la radio, el estar tranquilamente relajado en casa y
y, bueno, escuchar a alguien, ¿no? Hablar sobre diversos temas. Y creo que, fíjate, que es la herencia de la radio tradicional en muchas ocasiones, ¿no? Ujú. Bueno, se ha hablado muchas veces de matar al periódico, matar la radio, sobre todo cuando llegan los podcasts, igual que cuando llegan los diferentes formatos audiovisuales iba a matar también la tele, ¿no? Y es increíble el binomio y cómo están conviviendo, ¿no? Ujú. Están conviviendo sin problema y Sí. uno escucha, yo creo que de los que estamos aquí somos grandes consumidores de podcast y de radio, yo también me sumo a ese tándem y es Yo que creo son que diferentes momentos, diferentes circunstancias. voy a ¿no? hacer una reflexión a propósito de este tema trending topic que hay ahora entre la competencia entre el hormiguero y Sabía la que iba a ir revuelta. por ahí. Porque ha demostrado una cosa, es decir, el hormiguero y la revuelta lo que han conseguido es que los dos son líderes de audiencia, ninguno ha perdido, o sea, uno ha ganado, ¿no? Pero el hormiguero no ha perdido ni un oyente, sino que está haciendo las mejores cifras de audiencia de toda su historia. ¿Qué es lo que han conseguido? Pues que toda una generación que había abandonado la tele normal por la mala calidad de la tele, no porque el formato sea malo, la tele no es mala, o sea, quiero decir, no es, sino era la mala calidad de los contenidos, había hecho que toda una generación ya solo hubiera televisión, digamos, a demanda, ¿no? Sí, En a la plataformas. carta. Ujú. Bueno, pues la revuelta, Broncano ha demostrado que el problema está en la calidad de los contenidos, ¿vale? Entonces, ni la radio va a desaparecer nunca, ni desaparecerá la pintura, ni desapareció la pintura cuando salió la fotografía, ni desaparecerá el cine seguramente cuando salgan las plataformas, sino que todo evoluciona y depende de la calidad. Y el tema de la revuelta es un ejemplo clarísimo de cómo han duplicado el número de personas que ven la tele de 9 de la noche a 11, simplemente introduciendo contenidos de calidad. Ujú. ¿Por qué los podcasts están en auge? Y quiero llevar un poquito ya al tema de las marcas, ¿no? Hay muchas marcas que han asociado su nombre y su imagen a un podcast concreto, ¿no? ¿Por qué? Pues para empezar, ¿Les yo funciona bien a las marcas? ¿Es una buena considero que sí. estrategia? Además, creo que algo muy interesante es que la inversión que tienen que hacer en un primer momento, luego cuando se generan ya, que es una herramienta muy potente, pues igual pueden invertir más para mejorar la calidad. Pero la inversión inicial para tener un podcast creo que no es muy grande, lo que es muy interesante para las empresas y marcas. Y además creo que los podcasts generan comunidades, que es al final una forma de segmentar al público y que interesa mucho a los empresarios y marcas. Entonces, igual que pasa con una serie, mucha gente que comparte un mismo podcast porque le interesa, espera que salga ese episodio para luego comentarlo, es decir, se generan comunidades, como comento, que creo que es una de las partes fundamentales a la hora de segmentar en una marca. Vamos con marcas que lo están haciendo bien. Vamos a sumar alguna de ellas. Vamos a hacerles un poco de publi también. ¿Quién consideráis que está asociando esa marca a un nombre de podcast y lo está haciendo bien? Por ejemplo, también puede ir de la mano los podcasts con los youtubers, por ejemplo, o personas que hacen streaming. Se me ocurre, ¿Como por ejemplo, influencers también? sí, se me ocurre El Pozo, por ejemplo. El Pozo y Vicio, las hamburguesas, son marcas que están muy posicionadas con ese nicho y con ese público objetivo que demanda este tipo de contenidos. Y sin ir más lejos, se me ocurre, por ejemplo, la Gran Velada, que es este evento que organiza Ibai, que ya lleva unas cuantas ediciones, y tanto El Pozo como Vicio, por ejemplo, han sido marcas que se están posicionando en este tipo de contenidos. O sea, creo que están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Es decir, porque al final se están saliendo de lo que era una publicidad tradicional y están teniendo visibilidad en otro tipo de formatos. Luego también el bajo coste de producción de un podcast beneficia que las marcas puedan apostar, aunque luego tengan que pagar una pasta como todo, ¿no? por ese posicionamiento. Y luego aparte también pienso que se democratiza muchísimo este contenido, ¿no? Es decir, el hacerlo natural. Yo creo, con todos mis respetos a la televisión clásica, pero creo que el hecho de ser natural frente a la audiencia y el hecho de mostrarse como una persona creo que esto vende muy bien, sobre todo a las nuevas generaciones que Triunfa están llegando. mucho, ¿no? Sí, Esos podcasts más sí, sí. desenfadados y más... Yo creo que un naturales. ejemplo claro es Well Project. Well Sí. Project es una marca de ropa de 4 chavales jóvenes. Seguramente, en este caso, el medio de publicidad ha superado a la propia marca. Es decir, mucha gente no sabe ni lo que es Wild Project, pero le encanta el podcast, pero no sabe que hay una marca de ropa detrás. Y es verdad, como decía Javier, que ha generado una comunidad en la que todo el mundo quiere llevar una sudadera de Wild Project porque mola. Es decir, es un ejemplo brutal. Y otro ejemplo muy importante, que no sé si tienen podcast, pero que han hecho lo mismo, es Red Bull. Red Bull es una marca de bebida energética. Te digo porque mucha gente ni lo sabe. Es
decir, pero cuando alguien compra algo de Red Bull o bebe Red Bull, lo asocia a deportes de riesgo, a acción, adrenalina, porque llevan años invirtiendo en algo que no tiene nada que ver a priori con su producto, ¿no? No han hecho anuncios no hay casi anuncios de Red Bull, no hay anuncios de Wild Project, de Nude Project, perdón, y sin embargo venden ropa y venden bebidas a cascoporro hablando de otros temas, porque en Nude Project creo que hablan de todo menos de la ropa. No hace falta hablar de la ropa para venderla. No, perdón, que decía, Nude Project, que estoy de acuerdo totalmente con Juan Ángel, que lleva gente que genera interés. O sea, la gente ve su podcast para informarse y para educarse, porque llevan gente muy interesante, gente muy potente. Por ejemplo, las últimas personas que fueron las dueñas actuales de Tous. Entonces, ¿qué tiene que ver Tous realmente con su marca? Con las sudaderas o camisetas que ellos venden. Nada, pero lo relacionan y tienen temas que interesan a los usuarios y que al final ayudan a generar esa comunidad y que sobre todo hagan marca y que se conozcan Nude Project. Es una manera de segmentar, creo que lo señalabas antes tú, ¿no, Javi? De acercarte más a ese buyer persona, ¿no? También puede ayudar, generar ¿no? comunidad, efectivamente. Sí, Javier lo ha hecho muy bien. Sí, generar comunidad. Hablando de temas muy concretos, a veces no es tan fácil segmentar, pero si te interesa llegar a gente que le interesa el mundo financiero y tu podcast está hablando sobre ese tema, pues vas a conseguir llegar a esa audiencia de una forma más sencilla. Entonces, efectivamente, el tema de la segmentación es clave en todo esto. Tipos de formatos que triunfan, porque claro, el podcast está evolucionando, sigue evolucionando y hay diferentes formatos, Miriam, dentro del podcast. Bueno, ahora está en auge el video podcast, como ya pues sabréis, y sí que es cierto que ahora también se están implementando como otros formatos que tienen que ver con la IA, con la inteligencia artificial, en el que se genera como un guión más específico o incluso con lo que hablábamos antes de la segmentación del público, ¿vale? Y que ataca un poco como a un público más objetivo. Los temas como más o las cosas que más se están haciendo tendrían que ver con humor, storytelling también y aprendizaje en general, que eso, bueno, pues como que ya tiene varios temas dentro, como pues financiero, historia, un poco que el propósito sea el aprendizaje. De salud, claro, que también hay. Salud y mucho salud mental también, ¿vale? Es un tema que ahora pues está interesando mucho al público joven y no tan joven y que, bueno, pues al final que tú sientas que estás obteniendo algo mientras estás escuchando ese podcast, ¿no? Que ese es un consejo muy bueno para quien va a iniciar un podcast o si eres una marca que quieres iniciar un podcast, piensa también qué estás ofreciendo, ¿no? Porque si tu única intención es hacerte publicidad, pues puede que no te reciban como tú esperas, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es ofrecer algo que realmente el oyente quiera escuchar. Aunque a veces esos contenidos que se ofrecen, es decir, ahora es de Leticia Sabater, pues os digo una cosa, si ha pedido dinero es porque ella sabe que genera audiencia, ¿eh? Es decir, al final Leticia Sabater te puede parecer un personaje curioso, que lo es, pero bueno, que es que nunca sabes realmente. Hablábamos antes de los True Crime, ¿no? Ahora mismo uno de los podcasts más escuchados, de las temáticas más escuchadas en el mundo del podcast, son los crímenes, es la serie negra, ¿no? Que toda la vida ha tenido atracción, porque toda la vida ha habido novela negra, cine negro, desde los años 50, que es algo, desde Edgar Allan Poe, la gente, tal. Entonces, al final es eso, es elegir los contenidos adecuados, yo creo, a la comunidad que quieres que te escuche. Es decir, a lo mejor para una edad de entre 18 y 25 años, hablarles de temas muy profundos o de tal, pues sabes que no le va a atraer, y a la vez, si tu comunidad target es gente de 40 a 60 años, pues igual no les tienes que hablar de otros temas. Quiero decir. Entonces, si tú diriges el podcast como un arma de generación de comunidad para conseguir vender más tu producto, elegir los temas adecuados es clave. Y luego la producción, para mí es la clave. Es decir, un podcast, por muy bueno que sea el tema, si está mal realizado, es inescuchable. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final el podcast entra por el oído. Mucha gente lo escuchamos en la cama, relajados, tranquilos. Entonces necesitamos que el audio esté bien, si hay vídeo, que los planos estén bien hechos, porque si no, no lo ves, por muy interesante que sea el tema. Es más, a veces prima hasta la calidad del contenido frente a lo que se habla. Es decir, Nude Project, una de las cosas chulas que tiene, lo que innovó, es la calidad
la atmósfera que se crea durante la entrevista, ¿no? Y eso se consigue a base de trabajo y de buena producción. Para eso, bueno, hablando o siguiendo un poco con el tema de los formatos, también ahora mismo tenemos los podcasts en streaming, que es una forma también de conectar con el público, como estaba comentando antes Javi, que a lo mejor llega más, ¿no? Porque le estás dando como esa conexión en directo a la audiencia y conecta más, ¿no? Es más espontáneo, más natural, porque sabes que no está postproducido, no está postproducido. Es una manera es más, la radio, ¿no? o sea, es vuelta al círculo. Exactamente, pero al final esa espontaneidad o que a lo mejor no haya un guión tan definido y que tú puedas ver que es un riguroso directo, que no es que esté luego cortado, guionizado, etcétera, pues es un formato que gusta y que conecta mucho con el público. Algo que no me imaginaba yo nunca es salir a correr escuchando un podcast. Es como que al principio no entraba en mi cabeza, ¿no? Yo creo que hay momentos para todo y digo, ¿cómo puedo estar saliendo a correr con un podcast? Es que la manera de consumirlos es eso, cuando quieras. O correr o incluso sacar al perro. Sí, sí. Yo muchas veces saco a mi perro y me enchufo un podcast, ¿no? Pero por retomar, quería añadir una cosita, lo que decíamos de los videopodcasts, de estos formatos y de cómo las marcas apuestan por la publicidad. También es curioso lo del product placement, es decir, siempre hemos estado acostumbrados a que nos metan publi a nivel de posicionamiento de producto en series o en películas y ostras, las marcas están apostando y están invirtiendo mucha pasta en posicionar a nivel de product placement sus productos dentro de estos podcasts o de podcasts en streaming como hemos comentado, ¿no? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues, marcas como Uber Eats, hostia, hay podcasts que los ves en todos lados, ahí están, ¿no? Es curioso a nivel publicitario todo lo que se está generando y cómo las marcas se han adaptado a esta tendencia. Kaiku en Estirando el Chicle también es como que tiene muchísima importancia y al final es una forma de hacerse publicidad también como marca tú, sin necesidad de hacer tú tu propio podcast, sino participando o colaborando con un podcast que te represente o que represente un poco los valores de tu marca y eso también es ahora mismo es una forma de darse a conocer también. Oye, nos estamos quedando ya sin tiempo. Me gustaría para cerrar que me recomendarais alguno, bueno, que nos deis alguna recomendación, los que queráis, un par de podcasts, 3, esos que la gente no se los puede perder. Oye, esto de descubrir podcasts está muy bien. Pues a ver, yo me voy a repetir un poco, pero es que realmente son los que más consumo y los que más me gustan. ¿Sí? Yo recomiendo a nivel un poco más humor y más desenfadado Reyes del Palique, que traen también es más temas de actualidad a nivel redes y gente, igual más para Gen Z que para gente más adulta. Y luego el de Nude Project que hemos comentado varias veces, yo creo que es apto para todo tipo de personas, desde jóvenes a personas más adultas que estén interesados pues, en el mundo empresarial y que además creo que lo interesante que tienen es que se trata de una forma muy cercana y desenfadada, no es el típico empresario aburridote, no sé si me explico. Así que por mi parte esos dos. Juan. Pues yo voy a recomendar uno que para mí aglutina las dos características que va a tener un podcast. Uno, un contenido de mucha calidad y una producción perfectamente ejecutada. Se llama Tras la Pirámide, es de Nacho Ares, es el director de Ser Historia, sale cada 15 días, yo lo consumo en iVoox, pero está también en diferentes plataformas y yo creo que independientemente de que te guste más o menos el mundo de la egiptología, si lo escuchas te vas a enganchar, te vas a suscribir y vas a estar deseando que llegue la próxima entrega con bastantes ganas. Sí, sí. Carlos. Yo quizás El Sentido de la Birra, creo que es un podcast bastante chulo que dirige Ricardo Moya, entrevista pues bueno, al mundillo de la farándula y bueno, el formato mola, ¿no? Es estar dos personas charlando tranquilamente, tomando algo, un refresco, una cerveza o lo que sea y ese es un formato que está chulo porque bueno, te enteras también de anécdotas, ¿no? De cotilleos, de cosas que no hay detrás del famoseo y bueno, me gusta. Y Miriam, acabamos contigo. Pues yo voy a proponer Malas Personas de Victoria Martín, así como temática de humor, si queréis echaros unas risas y ser conscientes de que todos somos malas personas realmente o en algunas ocasiones y está muy interesante por eso. Y luego también a mí me gustan mucho los de salud mental, el de Marian Rojas o el de Entiende tu mente. La verdad es que me parece que aportan mucho valor a tu día a día. Muy bien, pues así vamos a concluir este Día Internacional del Podcast, invitando a la gente a que también se suscriba a este podcast, al de la barra de SDI. Te están viniendo cositas, Carlos, y no mira a nadie. Sí, bueno, la verdad que hemos 2025, podcast, la barra de SDI. Sí, creo que viene muy bien, porque claro, la gente lo que está viendo es esta mesa, ¿no? Con este plato tan bonito que tenemos aquí, pero detrás de cámaras, literal, tenemos una barra de bar
Y bueno, creo que le vamos a sacar jugo con invitados interesantes. Y, bueno, Se vienen cositas y no podemos Sí, decir, no podemos decir nada mucho más. más. Será en Eso es. 2025. esto es. Estamos trabajando en un proyecto muy chulo de podcast. Así es. ¿eh? Muy chulo. Muy chulo. Hasta aquí Ya no lo vamos a verán, decir nada. Hay sí, que ya lo estar muy atentos a las Eso redes es. sociales de SDI Eso para es. ir conociendo más detalles. Bueno, gracias a los 4 por haber estado este ratito con nosotros hablando de Gracias, podcast. Silvia. Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de La Barra de SDI.